bienvenidos a nuestro podcast Aprende Más. Para ello nosotros nos presentamos como Betty Guijarro, Emery Martínez, Elizabeth Martínez y Aisy Figueroa. Tocaremos un tema muy importante que fue escrito hace más de 2000 años y es el mito de la caverna, escrita por el autor Platón. Pero para eso tenemos que saber qué es la filosofía, porque nosotros vamos a filosofar en esta historia. Y para eso, Elizabeth, ¿qué es la filosofía para ti? Hola a todos, la filosofía es el conocimiento, es para desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión, la creatividad y la comunicación. Entonces nosotros como seres humanos podemos razonar y pensar con nosotros mismos. Claro que sí. Todos y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos ese sentimiento para razonar, pensar, cuestionarnos y poder debatir qué es sí, qué no, qué es verdad, qué es mentira, qué es original, qué es falso y así sucesivamente. Ok, chiquillos, ya vimos que la filosofía, pero ahora vamos a contarles la historia del mito de la caverna y para eso nuestra invitada especial, Betty Guijarro, nos contará esa historia. Buenas tardes. Realmente este mito de la caverna, es una historia muy interesante para todos nosotros y para ustedes, ya que nos ayuda a comprender realmente cómo se desarrolla el pensamiento crítico, cómo se aplica la filosofía en nuestras vidas. Cuenta la historia que había unos prisioneros dentro de una caverna, dentro de una cueva. En esa cueva solamente se reflejaban unas sombras en una de las paredes y estos prisioneros era la única visión que tenían, era lo único que podían ver. Ellos creían que eso era real, que eran personas reales. Resulta que un día uno de estos prisioneros tuvo la oportunidad de salir al exterior. ¿Qué pasó? Ya que estaba acostumbrado a la oscuridad de aquella cueva, el sol encegueció su vista, pero al recuperar, al adaptarse y poder ver lo que en realidad había afuera, habían árboles, habían animales, había un cielo muy hermoso, cosas que no conocían. Pensaban que aquello dentro de la cueva era la única realidad que existía. Regresó para contarle a los demás dentro de la cueva qué era lo que había visto afuera. Sin embargo, ellos, cegados porque creían que solo esa cueva existía, que eso era todo el mundo, porque era lo único que conocían, decidieron no creer que afuera había cosas nuevas. Ok, pero fíjate que te quiero contar algo en lo personal que me pasó, creo que es algo similar a lo de la historia. Cuando yo era niña, había una silla en mi habitación con un montón de ropa y yo pensaba que había un monstruo ahí, pero ya luego yo prendía la luz y miraba que solo estaba vacío y la ropa, entonces pude discernir que era falso. Así es, porque la filosofía es la decisión de averiguar y no quedarte con el simple hecho de lo que crees o de lo que se te ha dicho que es, sino tomar la iniciativa de ir y buscar una respuesta por ti mismo. Por ejemplo, en este mito de la caverna, las personas dentro de la prisión se quedaron con esa respuesta. El estar encadenado representa eso, el no tener la iniciativa, no tener esa intención, esa curiosidad, como lo mencionaba la compañera, es la filosofía. No tener esa curiosidad de intentar ver si es cierto lo que el que salió afuera les estaba contando. No decidieron tener criterio propio y se quedaron con esa opinión que ya se les había sido impuesta. Ok, entonces ellos como que no quisieron descubrir la verdad, se quedaron con lo que ya se les había implementado. Así es, y por eso es que es muy importante la filosofía en cada uno de nosotros y de ustedes, para no quedarnos con una opinión ajena, sino averiguar por nosotros mismos y desarrollar nuestra educación. Por eso es muy importante tener nuestro pensamiento crítico. Y Aisy, ¿qué piensas tú sobre esta historia? Yo creo que esa historia es demasiado interesante porque muchas veces nosotros en nuestra vida real, muchas veces nos cegamos y nos retenemos
a no analizar. Y nosotros fuimos creados, los seres humanos fuimos creados para pensar, porque de por sí, un ser humano somos demasiado curiosos por las cosas. Y sin embargo, a veces nos retenemos a pensar porque nos dicen, deja de pensar mucho, que es malo. Y eso es mentira. Nosotros tenemos que tener la capacidad de pensar y no dejarnos influir o no retener nuestros pensamientos solo por el que dirán de las personas. Y me llama la atención mucho de que cuando salió uno de los prisioneros afuera a descubrir la verdad, él lo afrontó de manera correcta y regresó a decirle a sus amigos y compañeros cuál era la realidad que estaban afuera. Y ellos le dijeron que era mentira, que estaba loco. Pero sin duda alguna, cuando nosotros descubrimos la verdad, nuestro pensamiento es más amplio. Y muchas veces tenemos que ser como ese prisionero y compartir lo que ya sabemos para que nuestros compañeros no se queden solo con una idea de lo que está sucediendo, porque la verdad es mucho más amplia de la que nosotros creemos. Y cuando nosotros descubrimos la verdad, como que tenemos aquí la seguridad de que sí es cierto, que no estamos como entre sí es o no es. Y porque también nosotros sabemos distinguir en qué creer y en qué no creer. Es como muchas personas sí creen en Dios y otras personas no creen en Dios, pero es decisión propia y criterio propio, ¿verdad? De saber pensar. Y cómo podemos descubrir nosotros, Ashley, cuando algo es verdadero y es como es falso. Bueno, una manera de descubrirlo sencillamente es como cuando nos dicen un amiguito o una amiguita, amiguito, mira que estuve inventando con mi mamá, haciendo mezcla con los témperas y quise descubrir qué colores se formaban al mezclar los colores. Y el amigo dijo que al momento de mezclar el color blanco, el rojo quedaba rosa. Entonces otro amiguito no lo creía, pero claramente el amigo ya había experimentado y sin duda alguna ya había afirmado, ya había visto con sus propios ojos que era verdad, de que el rojo y el blanco mezcla sale el color rosado, y es lo que tenemos que hacer, descubrir la verdad y no retenemos. Vean qué interesante, chiquillos, quieren saber qué pensar sobre esta historia, qué te llama la atención. Pues mayor que todo, principalmente que nunca debemos dejarnos influenciar por lo que otras personas nos dicen o por lo que nos dicen los demás, sino que nosotros mismos o cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestra propia experiencia, investigar, cuestionarnos, inventar para llegar a esa verdad original. Así es, muchos de estos filósofos, por ejemplo Platón también, afirma de que nosotros adquirimos conocimientos a través de la experiencia. Como dice la compañera, ese niño tuvo que experimentar si estos dos colores en realidad daban la mezcla que le habían dicho que daba, que era el color rosa. Entonces decidió adquirir la certeza de ese conocimiento mediante la experiencia, ejecutando la combinación de los colores. ¿Sabes decir que me viene a la mente ahorita? Es como cuando la madre a uno le dice, no te vayas porque te vas a caer. Ella ya visualiza y sabe la verdad de lo que nos puede llegar a pasar. Pero hasta que experimentamos, uno sabe si es de verdad que se va a caer y no. Y quizás nosotros vamos, nos caemos y sí era cierto lo que se nos había dicho. Entonces así podemos ver y lograr cuál es la verdad. Pero si nos puedes decir qué significado tienen estas cosas en esta historia. Claro, como les hice mención, las cadenas que están atando a estas personas a veces pueden ser los prejuicios, miedo de nosotros querer averiguar algo porque otra persona nos puede decir, como dice la compañera, no intentes averiguar porque te puedes meter en un problema. Entonces, cuando nosotros podemos romper esas cadenas, como lo hizo el prisionero que salió afuera, es cuando nosotros ya tenemos una educación, un conocimiento a través de la experiencia propia. Es muy importante que el adulto no influya en el niño, que dejemos a los niños experimentar y saber qué es lo que quiere hacer o cómo vivir las cosas, debido a que no podemos influir en ellos y dejar que ellos tengan su pensamiento crítico y aprendan a pensar. Por eso, chiquillos, cuando ustedes creen en algo, hasta que ustedes lo experimenten y descubran la verdad, van a poder saber cómo es. Ustedes quieren saber por qué existen las reglas. Bueno, las reglas existen para tener una guía más o menos de cómo hacer las cosas bien, de una mejor manera, hacerlas no correctas porque siempre van a haber fallos, pero sí tener un guión para hacer las cosas bien
Ok, las normas son para que entonces nosotros sepamos qué está establecido bien y qué está establecido no. Pero también tenemos nosotros la potestad de decir si la hacemos o no la hacemos, aunque ya esté implementada. Es correcto, todos y cada uno de nosotros podemos decidir por sí mismos, tener una decisión sin tener que esperar a que otros decidan por nosotros. Nosotros podemos decir sí a algo y no también a algo. Ok, ven que todo eso incluye el pensamiento crítico. Uno decide por sí mismo y siga lo que uno cree que es así. Y decir qué es la felicidad o qué significa la felicidad. La verdad es que preguntarnos qué es la felicidad o qué significa la felicidad es algo muy amplio, muy profundo, porque tanto como para mí, quizás la felicidad puede ser que mi familia tenga salud o terminar mis estudios, para ti puede significar tener un carro, para ella puede significar ganar mucho dinero. Entonces creo que la felicidad es subjetiva, cada uno tiene su propio pensamiento, su propio criterio de qué significa la felicidad en nuestra vida. Ok, Betty, qué interesante y tienes razón, cada quien tiene su propia felicidad y decide. En mi caso sería que mi familia no pasó por ninguna circunstancia y que siempre esté conmigo. Y quería hacer una pregunta en general a todas, ¿qué significa ser buena persona o cómo influye eso para nosotros? ¿Ustedes podrían empezar? Bueno, ser buena persona pues, puede variar, ¿no? Puede ser una persona que tenga un buen corazón, que muestre actos de bondad hacia los demás y que siempre busque el bienestar de todos en general. Ok, para mí ser una buena persona es ayudar a los demás, ¿verdad? Pero también debemos de tener nuestros límites, porque a veces no es muy bueno ni ser tan bueno ni ser tan malo tampoco. Hay que tener una balanza para saber hacerlo. Y en mi caso es eso, que debemos de saber en qué momento estar bien y en qué momento poder poner nuestros límites para no salir afectados ni excluidos a los demás. Para mí ser una buena persona es no ver lo que es la otra persona, sin importar cómo es, sin importar si ha tenido, sin importar si ha estado para vos siempre está para él. Para mí ser buena persona sería no pensar solo en uno mismo y dejar de enfocarse a uno siempre en el logro personal. Por ejemplo, cuando lo que sucedió en una historia de que él regresó, él pudo no regresar, seguir con su vida, pero él regresó a avisar a sus compañeros, a decirle cuál era la verdadera realidad de alguien afuera. Entonces él dejó de pensar en solo en él y comenzó a pensar en sus compañeros, porque a él le gustaría ver la felicidad de ellos también al descubrir esa nueva verdad. Entonces ser una buena persona es dejar de pensar en uno mismo, pero no tenemos que dejar 100% dejar de pensar en uno mismo, sino que ser moderado, pensar entre tú y la otra persona. Entonces para mí sería eso, ser una buena persona. Y bueno, aquí es un claro ejemplo de lo que hicimos. Cada quien tiene un pensamiento diferente y vemos de que cada quien decide cómo tomarlo. Y en general también, ¿qué aprendimos nosotras sobre esta historia? ¿Qué podemos decirles a todos los chiquillos que nos están viendo? Bueno, yo podría decirles a cada uno que sea lo que sea que se les ha impuesto, ya sea en su escuela, en su casa, seamos curiosos, chiquillos, no nos quedemos solo con lo que nos dicen, desarrollemos nuestro criterio propio y nuestra capacidad de educación personal a través de la experiencia. Experimentemos y exploremos si todo lo que nosotros creemos saber que es realidad, en realidad lo es. Ok, y podemos ver en lo personal que aprendimos de que cada quien tiene una manera diferente de pensar, de decidir y tenemos la autoridad de saber decidir. Por favor, no dejemos que nadie nos influya y que nos meta ideas a nosotros. Nosotros mismos tengamos nuestro pensamiento crítico y nuestro criterio, así como el de la historia cuenta que él salió por sí solo a descubrir la verdad. Descubramos la verdad y no nos quedemos con esa verdad. Bueno, en la historia también podemos ver que el niño se cuestionó, tuvo curiosidad por el exterior y hasta no descubrirlo no estuvo tranquilo. Se atrevió a salir, ver qué era lo que había afuera, se dio cuenta que lo que estaba dentro, una pared simple, no era todo en este mundo, sino que había algo más.
Y él fue e investigó y vio que habían flores, etc. Bueno, para mí sería que aprendamos a ser curiosos para las cosas buenas, porque también hay curiosidad para las cosas malas, pero sin duda alguna tenemos que enfocarnos solo en cosas que nos ayuden a nuestro aprendimiento y que seamos personas con más pensamiento crítico. Eso sería. Para finalizar, chiquillos, podemos ver que esta historia nos relata de cómo debemos de tener nuestro pensamiento crítico y ser curiosos hasta nosotros descubrir la verdad y no quedarnos con esa idea ni esa curiosidad. Por favor, chiquillos, espero que esto sí les haya dado importancia y les haya llamado su atención y sobre todo hayamos aprendido todo lo que hemos dicho y relatado sobre este podcast. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!